Entonces, después de decir esto, le voy a pedir al señor Foster que comience con su argumento. Muy bien, muchas gracias, señor presidente, profesor Crawford, señor Eisenstein. Quiero comenzar con una descripción general de algunos de los hechos subyacentes. Al evaluar el desempeño de RDC en Guatemala y la razonabilidad de su reclamación por daños y perjuicios, es importante mencionar que RDC tiene una larga trayectoria de éxito y rentabilidad en circunstancias similares. En primer lugar, me gustaría indicar que se trató en gran parte de un ferrocarril abandonado y que fue rehabilitado. Ganó uno de dos premios Harold y es altamente redituable. En segundo lugar, AAL Central en Argentina se trata del principal sistema ferroviario de este a oeste, y RDC, el consorcio de RDC, rehabilitó más de 3.000 millas de vías ferroviarias. De manera similar, ALL Mesopotamia en Argentina, que es el ferrocarril principal en el extremo noreste de Buenos Aires a Paraguay, una vez más, un consorcio liderado por RDC renovó 1.680 millas de tendido ferroviario y una vez más tuvo una buena cotización en bolsa. RDC también encabezó un consorcio en Perú, y se trata de un tendido ferroviario que es el segundo más importante a nivel mundial. RDC rehabilitó 332 millas de tendido ferroviario en un terreno sumamente difícil. En segundo lugar, en Malawi también RDC rehabilitó 495 millas de tendido ferroviario, más las maquinarias, y la situación era tan mala que hubo que importar trabajadores para ayudar en las tareas de recuperación. Se trata de un entorno totalmente hostil en el cual RDC logró generar rentabilidad al mismo tiempo. RDC en Mozambique, la renovación de 542 millas de tendido ferroviario, maquinarias, y también en los establecimientos portuarios de Nacala fue inmediatamente después de la guerra civil en Mozambique. Una vez más, RDC tiene ya una trayectoria de rentabilidad en circunstancias totalmente difíciles. Finalmente, en Estonia fue una privatización de un ferrocarril que anteriormente era de Rusia, de la Unión Soviética. Hubo un reemplazo del 100% de toda la flota de locomotoras, y ahora brevemente voy a hablar sobre la condición del ferrocarril en Guatemala bajo el liderazgo de FEGUA y antes de que RDC obtuviese el usufructo. Era una zona totalmente imposible de superar, faltaban las vigas y toda la zona era totalmente imposible. ¿Cuál fue el resultado con el reemplazo? Se restablecieron más de 250 millas en prácticamente más de un año, más de 206 millas restablecidas en el primer año, también una fase número 1 de rehabilitación que finalizó en diciembre de 1999. Se recuperó el servicio entre Puerto Barrios y Guatemala City y la ciudad de Guatemala. Hubo un nuevo mercado para el transporte de contenedores y acero, y se comenzó a transportar más de 125.000 toneladas de tráfico. ¿Y qué es lo que ocurrió? Después de haber obtenido un flujo de caja positivo y prácticamente después de la inversión de prácticamente de 20 millones, el gobierno le quitó el emprendimiento a RDC. Una parte importante de nuestra prueba es que el gobierno tuvo la intención de tomar esta inversión sin pagar nada,
y les vamos a mostrar diferentes artículos de periódicos y un video de los funcionarios más altos de la República de Guatemala, el presidente y el procurador, que declaran su intención expresa en relación con este ferrocarril. El abogado de la Procuraduría, el señor Gordillo, comentó que en los próximos días él tomará medidas para finalizar el proceso que finalmente tornará el contrato inválido. Él lo hará, no es que podría, lo hará. El gobierno de Guatemala, por otra parte, les diría que fue la conferencia de prensa de FBG que provocó el problema, no lo que dijeron los funcionarios de la Procuraduría de Guatemala. Una vez más, el procurador dice si se declara la lesividad del contrato, se tornará inválido. No dice tal vez se torne inválido. No dice que va a haber un procedimiento judicial antes de que se invalide, pero dice que con lesividad el contrato se invalidará. Además, anuncia que el Estado no tiene nada que pagar como resultado de la suspensión del contrato. Una declaración afirmativa que el gobierno no pagará nada. Esta declaración en sí misma torna la expropiación ilegal con grandes consecuencias para el monto por daños y perjuicios. La oferta de todo o nada que fue presentada por el gobierno FBG un día antes de la declaración de lesividad. FBG debe invertir $20 millones y dejar la costa sur a otros inversionistas para beneficio del señor Campollo. Una vez más, el gobierno afirma claramente su motivo final. Exigieron la renovación del ferrocarril en la costa sur para beneficiar a otros inversionistas como el señor Campollo, y no había nada en el contrato de ferrovías que exigía la renovación de la línea sur. Una vez más, el gobierno dice que había propuesto una inversión de unos 50 millones que ya no podía invocar lesividad. El presidente dice que él propone que si la empresa invierte $50 millones ya no va a invocar lesividad. Se trató de un uso en mala fe de lesividad para obligar a FBG a renegociar sus obligaciones contractuales. Me gustaría mostrarles ahora un video del profesor Berger. Ferrovías. Yo no sé quién incumplió primero. Obviamente que tal vez deberíamos aportar lo de las utilidades, pero si nunca produjeron utilidades, habiéndoles casi regalado la concesión por 500,000 quetzales, se quedaron con todo. Pues está bien, así lo negociaron, pero que cambie la situación de Ferrovías. A mí me parece un poco atropellante esa conferencia de prensa, como que los hubiéramos lastimado. Yo pienso que sí han lastimado los derechos de los guatemaltecos, porque no han cumplido con la inversión, no han cumplido con la prestación de servicios. Observen ustedes que no dice que FBG quebró o violó primero. Ellos reconocen que ellos tuvieron incumplimientos en primer lugar al no haber aportado dinero al fondo de fideicomiso. Este es el presidente de Guatemala. Una vez más, la declaración de lesivo surge de que la inversión de 50 millones en el contrato no se realizó ni era requerida. Aquí, una vez más, se invierten 50 millones y quieren que ustedes crean que FBG tuvo una conferencia sin prácticamente cobertura de la prensa, y es más importante que los comentarios del presidente. Como resultado, lesivo destruyó a FBG. La prueba muestra que el crédito de los abastecedores llegó a su final, se denegó el crédito de los bancos, los clientes abandonaron FBG, posibles clientes inversionistas y también personas que podrían haberse hecho cargo del servicio fueron asustadas. A todos en el país se le dijo que la empresa tenía 90 días para cumplir su responsabilidad. Los
socios sabían que en 90 días ya no estarían operando en el mercado. Luego, en otra conferencia de prensa, el periodista interpreta las palabras del presidente y si Ferrovías quiere continuar gestionando el sistema ferroviario de Guatemala, debe construir un sistema más ancho, de lo contrario tienen que abandonar el país. Todos ya sabían que este contrato llegaría a su final. ¿Y qué es lo que ocurrió? Texaco, la gran abastecedora de combustible, también llegó a su punto final en las relaciones comerciales con FBG, al igual que Shell. ENASA, otro pequeño abastecedor de diésel a quien recurrió FBG, colocó a FBG en COD, al igual que Puma. Induex, que también suministraba partes de estas vigas, colocó a la organización en la misma situación. Altraxa, también otro de los suministradores de equipo pesado, colocó a la empresa también en una situación de COD en la misma situación. Y la empresa que tomó los contenedores de la estación a los llevaba los contenedores de la estación a los clientes también culminó su relación comercial y es exactamente lo que ocurrió. Hubo una caída del 35% en las ganancias en comparación con los primeros 7 meses de 2007 a los primeros 7 meses de 2006. Llegó una carta también a la empresa para informar que la empresa envió una carta al presidente informando que estaban alarmados por las declaraciones del presidente, con lo cual nuestra empresa ha decidido reducir nuestra distribución de cargas a través de su empresa. Es la carta que recibió FBG de Aymar. Lesivo también asustó a otros inversionistas posibles en la parte de rehabilitación de la costa sur. Lesivo destruyó también todo negocio futuro de arrendamiento y se había tomado una decisión de construir un supermercado, pero también en las principales estaciones de trenes en Guatemala, pero se dio punto final al plan. El estacionamiento también en Gerona, uno de estos edificios, había planes prácticamente finalizados para construir un edificio de oficinas y todo esto llegó a su fin. GESUR tenía un arrendamiento que iba a ser formalizado en una gran extensión para tendido eléctrico a un alto costo por kilómetro y esto también llegó a su punto final. Maersk también canceló sus planes de construir almacenamientos, un sector de almacenamiento, pero se dice, según el señor Spiller, que todo esto queda refutado por las pruebas. Le vamos a demostrar que inmediatamente antes del lesivo FBG tenía un valor comercial de 62,4 millones de dólares e inmediatamente después terminó con un valor de 0. Como ustedes lo han visto, la demandada admite que su deseo para finalizar la fase 2 de la línea sur fue la razón principal para la declaración de lesivo. En un intento por distraer de esta demanda de extorsión, que RDC invirtiese otros 50 millones para reconstruir la costa sur, lo cual no estaba estipulado en el contrato, el gobierno inventa toda una trama sobre una obligación contractual supuesta para completar las fases 2 y 3. El contrato 402 no obligaba ni exigía a FBG que completase la fase 2 o ninguna fase después de la fase 1 dentro de ningún marco temporal específico. Esta cláusula fue incluida en el contrato por un motivo. FBG específicamente declaró y el gobierno aceptó una disposición que se realizaría otro trabajo si lo permitían las condiciones comerciales. De hecho, el gobierno reconoció una y otra vez que FBG cumplió con sus obligaciones contractuales. Esta es la carta de FEGUA en la cual se confirma que la
obligaciones para la fase 1 de FBG. Fase 2 también estaban en cumplimiento. La fase 1 ya estaba operando, con lo cual no había dudas. Este documento es una carta de FEGUA en la cual se confirma que la fase 3 se tornó imposible, con lo cual FBG estaba excusada de comenzar el servicio en esa fase 3. Las fases 4 y 5 aún no habían estado iniciadas cuando se declaró lesividad. El señor Ramallo también hace referencia en esta carta a que FBG estaba en cumplimiento de sus obligaciones. Por eso, la afirmación de que FBG estaba en incumplimiento como una justificación de lesividad es totalmente rechazada o refutada por las pruebas. Además, como este tribunal ya destacó en algunas de sus decisiones, la demandada aceptó el desempeño de FBG sin siquiera indicar que había incumplimiento, con lo cual la demandada no puede sostener ahora que FBG de alguna manera fue deficiente en su rendimiento. También me gustaría pedirles que incluyan en su evaluación, al leer las declaraciones de los testigos y escuchar las pruebas, la calidad de las pruebas. Ustedes, por supuesto, saben muy bien el retiro que hizo, la corrección del señor Pérez de su declaración inicial. Si bien es verdad que la firma al final del documento parece ser la mía, no tengo conocimiento alguno y niego vehementemente el contenido de la declaración jurada. ¿Es esto creíble? Hay gran cantidad de pruebas que muestran que el señor Pérez participó profundamente en la preparación de su declaración de testigo. No voy a abordar esta información. El señor Pérez no va a comparecer a declarar, pero esto demuestra la personalidad y la calidad de las pruebas de Guatemala. Y también tenemos el tema de lo que el señor Campollo dijo del señor Pinto. No voy a hablar sobre más de los 12 eventos en los cuales el señor Campollo y Pinto hablaron sobre este complot para quitar el control de FBG y beneficiar al señor Campollo. Por favor, revisen la cronología. Nosotros creemos que esto demuestra que desde 2001 en adelante el señor Campollo estaba decidido a obtener el control del usufructo de FBG, autorizar al señor Pinto como su agente para obtener ese resultado, y cuando sus amenazas no funcionaron, permitieron al señor Gramajo y su idea de lesivo seguir adelante para obtener finalmente el usufructo para uso propio. Ahora me gustaría pasar a las normas jurídicas aplicables. Le vamos a demostrar a ustedes que en virtud del CAFTA, Guatemala debe expropiar solo de acuerdo con las normas del tratado, suministrar trato justo y equitativo, protección, seguridad plenas y tratamiento no menos favorable que el que se concedería a los nacionales de Guatemala. El gobierno de Guatemala incumplió cada una de las disposiciones de inversión estipuladas en el CAFTA. En primer lugar, me gustaría mencionar también que hay una definición muy amplia de inversión en CAFTA en el artículo 10.28 e incluye inversión, capital y préstamos, y el valor de FBG como una empresa medida por la rentabilidad perdida. Nosotros sostenemos que esta definición amplia, que incluye tanto las ganancias como las ganancias, el lucro cesante, tiene un impacto en la decisión final. Me gustaría indicar también que las ilegalidades técnicas no privan a FBG de sus derechos, a RDC, de sus derechos de propiedad en virtud del CAFTA. Y aquí tenemos una serie de citas. Los argumentos del gobierno son totalmente contradictorios. No pueden decidir si quieren sostener que el contrato
quedó anulado a un inicio o estaba en pleno vigor y efecto. Ellos no están ni seguros de la legalidad del contrato. Ahora me gustaría pasar al primer principio, y es que Guatemala podía expropiar la propiedad de Guatemala solo de acuerdo con el artículo 10.7 del CAFTA. Para que la expropiación sea legal, debe ser para un propósito público, debe realizarse de manera no discriminatoria, debe ser lograda también por el pago de compensación rápida, adecuada y efectiva, y también debe hacerse de acuerdo con el debido proceso de la ley en el artículo 10.5. Demostraremos que las acciones de Guatemala en este caso no satisfacen ninguno de estos requisitos. Las partes también acuerdan que esta determinación requiere un análisis fáctico basado en 3 factores estipulados en el anexo 10 de CAFTA, y esto incluye analizar el impacto económico de la acción del gobierno, el grado de la interferencia con las expectativas de inversión razonables y también el carácter de las acciones del gobierno. Como ustedes ya lo han visto, las pruebas documentales del efecto de lesivo en FBG, y ustedes además escucharán en esta audiencia a los testigos de RDC. El primer factor, el impacto económico. Las partes están de acuerdo de que el derecho consuetudinario internacional requiere que la demandante demuestre que la declaración de lesividad generó una interferencia temporaria y sustancial. Las partes también están de acuerdo en que la interferencia sustancial ocurre cuando un Estado y las medidas del Estado privan al inversor en parte o en su totalidad de el beneficio económico razonablemente esperado de su inversión. Ahora bien, ¿durante cuánto tiempo? ¿Cuáles son los plazos de este criterio? Esto depende de las circunstancias específicas del caso. Pero un decreto que congele o deje sin efecto las posibilidades de explotar económicamente la propiedad, si este proceso no se realiza dentro de un plazo razonable, puede ser identificado como un acto de expropiación. Y aquí estamos a 5 años de la creación de lesividad y también de la destrucción del negocio de la demandante. Y si este no es un proceso que no se ha realizado dentro de un plazo razonable, no sé qué es entonces. Pero un elemento más importante es que la decisión del Ministerio del Gobierno, que se adoptó al final de un proceso administrativo, es una decisión por la cual es responsable el Estado en el derecho administrativo, independientemente de cualquier disposición de la revisión judicial. El hecho de que existió una disposición de revisión judicial es irrelevante, porque el efecto de la acción administrativa del presidente de la República era destruir el negocio de FBG. El segundo factor tiene que ver con la interferencia con las expectativas. Las partes están en desacuerdo en cuanto a este tema. La demandante dice que RDC no podría tener ningún tipo de expectativa razonable de una validez irrevocable y permanente del contrato, debido a que existía una disposición jurídica que era la declaración de lesividad. La demandante dice que la cuestión real es si la concesión, que estuvo estructurada totalmente por el gobierno de Guatemala, quedaba representada como un elemento legal en virtud del derecho guatemalteco y que todas las aprobaciones necesarias se brindarían. La expropiación en virtud del Telecán incluye la interferencia incidental o encubierta respecto del uso del bien, que tiene el efecto de privar al propietario en todo o en parte del beneficio económico del bien, aun si no necesariamente para el beneficio del Estado, y por eso se destruyó el negocio de FBG. El tercer factor tiene que ver con el carácter de la acción. Excepto en circunstancias raras, las acciones regulatorias no discriminatorias de una parte que estén diseñadas y aplicadas para proteger al público y los objetivos de bienestar, como la salud pública, la seguridad y el medio ambiente, no constituyen expropiaciones indirectas. Pero la excepción amplia de las medidas regulatorias crearía una salida abierta en las protecciones internacionales en contra de la expropiación.
el proceso de lesividad en este caso de ninguna forma puede incluirse en la definición de poderes de policía en materia de salud pública, salud y el medio ambiente. Quiero pasar ahora al caso Shufelt, que está encajado casi totalmente en este caso. Guatemala declaró una concesión de 10 años en vez de 50 y declaró también que existía lesividad en esa concesión por motivos similares. El ministerio no tenía autoridad para celebrarlo, el contrato no había sido aprobado por una rama necesaria del gobierno, el contrato requería un proceso de licitación público y también existían pagos de la concesión que no eran adecuados. ¿Les parece familiar? El arbitraje en ese caso desestimó los cargos sobre la base de que Guatemala aceptó los beneficios y la ejecución del contrato durante varios años, lo cual es familiar en este caso también. También desestimó los supuestos incumplimientos del contrato porque no habían planteado ni citado estos incumplimientos como motivos de la lesividad. También desestimó la justificación de que el derecho local requería la acción del Estado. Y también indicó que el decreto privó al señor Shufelt de todos sus derechos en virtud del contrato, aunque Guatemala físicamente no efectuó una expresión de sus derechos. En el caso de FBG, Guatemala simplemente desarmó sus negocios. Veamos ahora el caso del trato justo y equitativo. Las partes tienen que mostrar que la demandante tiene que mostrar que la conducta de Guatemala violó el criterio establecido en CAFTA, que es el del derecho consuetudinario internacional, que es un criterio mínimo de trato para los extranjeros. La demandante dice que se encuentra en una posición única y que los laudos arbitrales no pueden ser utilizados para demostrar que el derecho constitucional internacional y debe probar que el Estado y la práctica y opinio iuris en cada uno de los casos. Ni CAFTA ni NAFTA tienen ningún tipo de doctrina ni jurisprudencia que refleje el derecho constitucional internacional. Ningún caso de el NAFTA ni su doctrina ni su jurisprudencia es evidencia del derecho constitucional internacional. Ni siquiera el caso Glamis Gold y la demandada quita una oración crítica de este caso. Los laudos arbitrales pueden servir como ilustraciones del derecho constitucional internacional si incluyen un examen del derecho constitucional internacional opuesto a una interpretación autónoma basada en los tratados. Después de julio de 2001, este es el estándar que aplicó el Telecan y el CAFTA, haciendo que el Telecan tengan casos particularmente relevantes en cuanto a la obligación de estándar mínimo del CAFTA en virtud del derecho internacional. Veamos ahora lo que han dicho los tribunales del CAFTA en virtud de el derecho constitucional internacional. El caso más citado en general es Waste Management 2, y el profesor Crawford, por supuesto, conoce muy bien este caso. Dice, la conducta viola el trato justo y equitativo si es arbitraria, si es injusta, si es idiosincrática y si invoca prejuicio o si genere un tema en contra de la propiedad. También dice que es relevante que si hay casos en los que se basa la demandante. En el caso más reciente, Merrill Ring, se trata de actos que pueden infringir un sentido de justicia, equidad y razonabilidad. En el caso ADF, expresamente se rechaza el criterio planteado por la demandada en las disputas sobre inversión. Tiene que ver esto con un punto de vista de los derechos humanos y también se incluye esto en el contexto de las inversiones. En el caso ADF dice, no parece haber ninguna necesidad lógica ni tampoco una práctica concordante por parte de los estados que respalde la visión de que la formulación NER se extiende automáticamente al contexto contemporáneo del tratamiento de los inversores extranjeros y sus inversiones por parte de un estado anfitrión.
Hablemos ahora del tema de la mala fe como prueba de la violación del trato justo y equitativo. Si bien la mala fe ya no se exige, varios tribunales de el Telecán han establecido que la falta de actuación con buena fe es prueba de un incumplimiento en virtud del derecho constitucional internacional. Los tribunales arbitrales han identificado situaciones similares a los hechos de este caso en materia de violación de buena fe en el contexto de las inversiones. Por ejemplo, coerción y acoso, conspiración deliberada, un proceso secreto durante 2 años a nivel más alto del gobierno para privar al inversor de sus bienes sin ningún tipo de aviso, amenazas de rescisión, esta oferta de tómelo o déjelo, la extinción de la inversión por razones distintas de las planteadas por el gobierno. Ah, Se dijo aquí que había que invertir 50 millones de dólares, pero de hecho no hubo ningún requisito. Así que tiene que haber entonces otra razón. El debido proceso también es un componente importante del trato justo y equitativo. El artículo 10.5.2 del CAFTA dice específicamente esto. Y los documentos del CAFTA al Congreso estadounidense dicen que el estándar contemplado por esta obligación se basa en el debido proceso, en derechos que son congruentes con las prácticas y los principios jurídicos de Estados Unidos, y que tienen que brindar gran protección y también el debido proceso. También el Tribunal de ADC define este criterio. Algunos mecanismos básicos de carácter jurídico, como por ejemplo un aviso previo o razonable, que no existió aquí, ni tampoco existió una audiencia justa, ni tampoco una adjudicación por un adjudicador imparcial sin ningún tipo de sesgo. En general, los procedimientos jurídicos deben ser de una naturaleza que le den al inversor afectado una oportunidad razonable, dentro de un tiempo razonable, de que se escuchen sus reclamos. La demandante no cita la última línea de este párrafo. Si no existiese ese procedimiento jurídico, el argumento de que las acciones se realizaron en virtud del debido proceso legal quedan totalmente desestimadas. También hablamos de el caso de Waste Management 2, en donde dice que una falta total de transparencia y candor en el proceso administrativo representa una violación. La demandada, sin embargo, dice que RDC debe esperar hasta que se terminen los procedimientos judiciales ante el Tribunal Contencioso Administrativo para concluir que existió una violación del derecho internacional. En este caso, la demandante mezcla la denegatoria de debido proceso con la denegatoria de justicia. Primero, la decisión de un ministro del gobierno al final de un proceso administrativo es una decisión por la cual el Estado es responsable indudablemente en virtud del derecho internacional, aun si existe una disposición para una revisión judicial ulterior. Las acciones arbitrarias también son una consideración adecuada para determinar si la demandante ha cumplido con las obligaciones de trato justo y equitativo en virtud del derecho constitucional internacional. Guatemala continúa disputando que la obligación de no actuar en forma arbitraria es parte de sus compromisos en virtud del CAFTA. Pero no menos de 13 tribunales del Telecán han considerado que el trato arbitrario puede ser prueba de una violación del trato justo y equitativo. Aquí los mencionamos. Los tribunales arbitrales han identificado situaciones similares a los hechos de este caso, como arbitrarias en cuanto a la violación del trato justo y equitativo en el contexto de las inversiones. Estas incluyen una falta de propósito público legítimo, una falta de relación lógica entre el objetivo expresado y los medios empleados, el uso de pretextos y la falta de criterios jurídicos. La estabilidad también es una parte integral de las expectativas legítimas del inversor. El preámbulo del CAFTA incluye el principio objetivo de estabilidad. El decreto guatemalteco que ratificó el CAFTA establece que uno de los objetivos generales del CAFTA es crear un marco legal estable para fomentar y desarrollar las inversiones. La invocación de lesividad no brinda ese tipo de marco jurídico. La estabilidad es un marco
mejor dicho, es una parte integral de la legítima expectativa del inversor en virtud del derecho consuetudinario internacional. La estabilidad significa que las expectativas legítimas del inversor basadas en un marco legal y se basan en ah, compromisos jurídicos duros y no son diferentes del estándar mínimo del derecho internacional y su evolución en virtud del derecho consuetudinario. Hablemos ahora del artículo 10.5.2 en cuanto a la protección plena y seguridad. El CAFTA exige a las partes que brinden un nivel de protección de policía que se requiere en virtud del derecho consuetudinario internacional. Las partes están de acuerdo que este criterio no es una responsabilidad objetiva, sino que se trata de una debida diligencia y una responsabilidad de vigilancia. Se trata de un tipo de criterio que un gobierno administrativo y un gobierno bien administrado debería ejercer en virtud de circunstancias similares. Pero, dado el marco jurídico de Guatemala, existe el estándar objetivo modificado. No hemos visto a nadie que diga que un país puede evitar sus responsabilidades internacionales diciendo que es violento y que tiene mucha delincuencia, como dice aquí la demandada. Además, la protección plena y seguridad tiene que ver con una obligación de tomar medidas activas para proteger al inversor extranjero de efectos adversos. La protección plena y la seguridad evita que el Estado sea el autor de los daños. No queda disputado aquí que después de la lesividad el gobierno en sí y sus agentes locales y sus municipalidades fueron ocupantes ilegales del derecho de vía ferroviaria sin pagar compensación alguna. Finalmente hablemos de la obligación que tiene Guatemala de brindar un trato no menor al trato nacional en virtud del artículo 10.3 del CAFTA. Cada una de las partes, dice el 10.3.2, brindará un tratamiento no menos favorable que el que brinda en circunstancias similares a inversores en su territorio, de sus propios inversores, y las partes están de acuerdo en que hay 3 factores que hay que demostrar para el incumplimiento, pero no su aplicación. Un inversor interno está en circunstancias similares, una medida discriminatoria tiene efectos adversos en cuanto a la inversión extranjera y que no hay nexo alguno con una política racional. Consideramos el derecho aplicable. Ahora pasemos entonces a las pruebas y después veamos los otros principios jurídicos. Primero veremos que las pruebas muestran que la declaración de lesividad y las acciones subsiguientes de Guatemala fueron una expropiación ilegal. Pensamos que las pruebas son claras de que Guatemala no utilizó el proceso para mantener el Estado de Derecho, sino que lo utilizó para que fuera un instrumento para hacer que la demandante entregase sus derechos sustantivos en virtud de los contratos de usufructo y para beneficiar a la demandada y a otros inversores. La declaración de lesivo solamente se dirigió a la inversión de la demandante y el proceso de lesividad no tiene un debido proceso y también no queda disputado que el gobierno nunca ofreció ningún tipo de compensación y que la Procuraduría anunció que el gobierno había utilizado el proceso de lesivo o de lesividad, mejor dicho, para evitar el pago de compensación. Como hemos visto, la resolución de lesividad tenía un efecto fuerte. Generó la privación sustancial de todo el usufructo y hizo que la inversión de RDC fuera algo que quedara totalmente sin valor. El presidente Berger públicamente dijo que la intención del gobierno a través de la declaración de lesividad era quitarle a FBG el usufructo ferroviario y a menos que FBG invirtiera 50 millones adicionales en el corredor de la costa sur. También hablemos de que la resolución de lesividad tenía un efecto económico sustancial y duradero. La comunidad de negocios entendió que la resolución de lesividad hizo que FBG sea demasiado riesgosa para hacer negocios a futuro.
el resultado fue entonces un inmediato dramática baja del uso de la ferrovía. Hubo 35% de baja en los ingresos de transporte ferroviario y también una reversión de las ganancias de los clientes y también una retracción crediticia. FBG no pudo tener ni siquiera un arrendamiento ni servidumbre en cuanto a su derecho de vía. Y había varios arrendatarios comerciales que estaban listos para establecer contratos con él, pero no lo pudieron hacer debido a la declaración de lesividad. Hubo también vandalismo y también ocupación ilegal y robos. La existencia de una revisión judicial es irrelevante cuando la acción administrativa del gobierno afecta la situación. Pero aunque hubiese una revisión judicial, esta no existió aquí. El proceso contencioso administrativo que fue utilizado por el gobierno para confirmar una declaración de lesividad fue realmente una farsa. De los 17 casos conocidos en 2 décadas, solamente 2 han sido llevados a sentencia y uno de ellos fue decidido antes de esta audiencia. La farsa en cuanto a la revisión judicial en este caso es clara. Solamente ha habido una audiencia probatoria y no habló del fondo de la causa. El tribunal no pudo cumplir con ningún tipo de con ninguno de los plazos procesales impuestos por el derecho guatemalteco y a pesar de que existía un requisito jurídico que el proceso debe concluirse en 6 meses, el proceso no llevó a decisión alguna en 5 años. Así que nosotros decimos que la prueba muestra ampliamente que las acciones de Guatemala fueron una apropiación indirecta y violaron el artículo 17 del CAFTA. Pasemos ahora al tema de que Guatemala negó el trato mínimo en virtud del artículo 10.5. No hubo oferta o esfuerzo para sanear las deficiencias supuestas. El gobierno aceptó el dinero sin decir nada. El doctor Gramajo en sus documentos de opción habló de terminación no amigable. Y la única palanca que tenía el gobierno para lograr la renegociación de los contratos era esa, y no trató de sanear las deficiencias, sino simplemente hacer una nueva inversión. Las revisiones legales internas citan varias irregularidades, pero esas irregularidades fueron copiadas del contrato 41, que el gobierno en sí dijo que había estado de acuerdo con el derecho guatemalteco. Las opiniones legales internas incluyen medidas menos draconianas que nunca fueron exploradas. También las reuniones de la Comisión de Alto Nivel fueron canceladas después de que la demandante escuchó el rumor de la declaración de legitimidad. Y pasaron 3 meses en diferentes diálogos hasta que el gobierno admitió que debatía cómo maximizar sus ganancias de la declaración de lesividad. El presidente Berger firmó la declaración 2 semanas antes de que se reanudaran las conversaciones. El gobierno admite retener esta cuestión como una estrategia, según dice, y también inicia procedimientos judiciales para hacer avanzar las negociaciones. Amenaza tras amenaza tras amenaza para obtener ganancias que no fueron justificadas por el contrato. La demandada utiliza la amenaza de la declaración de lesividad para forzar los 50 millones de FBG, para también tratar de salirse de sus obligaciones de quitar a los ocupantes ilegales y hacer pagos al fondo fiduciario, para forzar a FBG, para dejar de lado su incumplimiento local de los arbitrajes. Y no les voy a reiterar, pero les tengo que decir que este tribunal ya ha realizado hallazgos que son muy relevantes en cuanto a la mala fe del gobierno que están aquí en esta página.
La demandada trató de plantear justificaciones que demuestran su mala fe. Dicen que la lesividad fue la solución menos intrusiva para el problema de la demandante. Dicen que la lesividad fue mantenida en secreto porque es similar a una querella penal en el sistema del derecho del common law. Así que Guatemala en sí concede que trató a la demandante como un delincuente. No está disputado que FBG y la demandante tenía la aceptación del presidente en cuanto a encontrar una solución a los problemas. Pero RDC tenía que tener una inversión adicional de 50 millones de dólares que no estaban requeridas por el contrato. Y después dice, ¿cuántos inversores pueden decir que el presidente de un país estuvo allí para tratar de resolver las controversias? La pregunta es, ¿cuántos inversores querrían que el presidente del país intermediara para resolver las controversias como lo hizo el presidente Berger? Pasemos ahora a las pruebas relativas al proceso de lesividad. Ese proceso carece totalmente de debido proceso. Fue un proceso secreto durante 2 años. No hubo notificación a FDG de de los supuestos problemas. Las bases de la lesividad ponen la forma por sobre la sustancia. No hubo oportunidad de que FBG respondiera. La revisión judicial no puede revertir los efectos de la declaración de lesividad porque el negocio de FBG desapareció. Hubo una demora de 6 meses, incluso para informar a FBG de los motivos del decreto, incluso después de haberse comenzado las acciones jurídicas. No hubo ningún tipo de estándar legal o precedente que determine lesión al Estado y tampoco hubo elaboración alguna por parte del Estado o del tribunal en cuanto a cómo fueron lesionados los intereses del Estado. Tampoco no hubo oportunidad de contrainterrogar a los testigos del gobierno ni presentar una defensa. La revisión judicial es simplemente algo sin significancia alguna y es algo automático. Han pasado 5 años y no hay ningún tipo de sentencia de los tribunales. Nuevamente, el proceso fue arbitrario, no hay estándares jurídicos, no hubo compatibilización con los medios empleados y la demandada dice que el concepto de lesividad en el derecho guatemalteco no tiene estándares objetivos y ellos rechazan el derecho del inversor a la compensación. También las expectativas legítimas de RDG fueron dejadas de lado por esta declaración de lesividad. FBG tendría el derecho exclusivo de utilizar todo el equipo rodante durante los 50 años del usufructo. Ciertamente, FBG tenía derecho a suponer que la demandada no iba a impedir el proyecto tratando de poner obstáculos a la utilización del equipo rodante y que los contratos fueron aprobados y ejecutados según el derecho guatemalteco. Y FBG tenía derecho a creer que la demandante no iba a repudiar secretamente y literalmente el contrato después de años de ejecución y de manifestaciones previas y acciones por parte del gobierno, incluyendo la aceptación congruente de los beneficios en virtud del contrato que hizo el gobierno. La demandada insiste hasta ahora que Guatemala actuó en todo momento con la intención de mantener sus relaciones con FBG. Así que ciertamente si insisten en esto en el día de hoy, se trata entonces de que FBG tenía el derecho de tener una expectativa legítima de actuar de esa forma antes de que se dictara la declaración de lesividad. Quería ahora hablarles un poco respecto de la prueba de que Guatemala no brindó protección plena y seguridad al inversor. El abogado que está acá me dice qué es lo que tengo que hacer. Yes. Excuse me, I missed this last. Perdón, me olvidé de decir algo.
Guatemala claramente tenía la posibilidad de brindar protección plena y seguridad. Aún durante el periodo del abandono de FEGUA, Guatemala tomó varias acciones sustantivas numerosas para proteger los activos ferroviarios. Después de la lesividad, la cantidad y amplitud de los ocupantes ilegales, los robos y los actos de vandalismo aumentó en vez de bajar, pero el gobierno hizo solamente cuestiones administrativas en vez de tomar acciones sustantivas. De las pruebas de Guatemala en este arbitraje, nosotros efectuamos esta gráfica para demostrarles exactamente qué es lo que está sucediendo. Ustedes pueden ver que cuando FEGUA controló el ferrocarril, el gobierno protegía adecuadamente el ferrocarril. Y esto antes, fíjese cómo sucedía. Y fíjense qué sucedió cuando FBG tenía control de el ferrocarril. Pero después de que comenzó este arbitraje, el gobierno vuelve a entrar a la acción y el gobierno les dice en sus documentos que estaban protegiendo las propiedades ferroviarias. Vamos a ver exactamente qué es lo que sucedió en este caso. Este es un cuadro que muestra las acciones que tomó el gobierno antes de que RDC obtuviera el usufructo. Y como verán, las acciones sustantivas, hay 33 acciones sustantivas de acusaciones en casos penales y solamente 12 acciones administrativas de abrir un caso sin archivo o sin seguimiento. Esto es lo que hacían cuando FEGUA tenía posesión de la propiedad ferroviaria. Ahora vamos a analizar lo que pasó después de que RDC presentó este caso ante el CAFTA. Hay 79 ejemplos de acciones administrativas y solamente 27 acciones sustantivas. Esta es su propia prueba, no es algo que nosotros hemos armado. Para resumir, Guatemala violó el estándar mínimo de tratamiento bajo el CAFTA. Hubo motivación de mala fe, un abuso del poder soberano para repudiar una inversión, un proceso secreto que tenía como su objetivo solamente la inversión de la demandante. Hubo falta de debido proceso. Falta de estándares legales. No hay nada en el derecho guatemalteco que establece un estándar legal para la lesividad. Fue un acto arbitrario. Hubo motivos a manera de pretexto para esconder su verdadera intencionalidad. Fue en violación de las manifestaciones formuladas por Guatemala en las que se basó razonablemente RDC. El contrato que se firmó fue firmado por un funcionario autorizado. De hecho, el contrato fue firmado en el carro presidencial del ferrocarril entre gran publicidad. Hubo no se proporcionó de ninguna manera la plena protección y seguridad, todo lo cual es mucho por debajo del estándar mínimo de tratamiento de extranjeros en el derecho internacional. Ahora pasamos a las pruebas acerca de la denegación de tratamiento nacional. Y el primer factor que RDC y Ramón Campollo se encuentran en circunstancias similares. Este factor exige que una entidad nacional opere en el mismo negocio o sector económico que el inversionista extranjero. No se ha convertido que antes del 2001 y hasta la fecha el señor Campollo ha sido el dueño y ha operado un ferrocarril de trocha angosta que a partir del 2000 o al 2004 estaba transportando más de 400,000 toneladas de caña de azúcar por año. El presidente Berger admite que, y cito de su declaración, el señor Campollo, por medio del señor Héctor Pinto, sostuvo una serie de reuniones con el personal de ferrovías para llegar a un acuerdo para explotar el derecho del ferrocarril para apoyar su proyecto de Ciudad del Sur. Es decir, él quería explotar el derecho de vía de FBG para beneficiar su proyecto de inmobiliario. Tanto él como FBG se encontraban en el negocio de ferrovías y en el de bienes raíces. En el 2005, el señor Pinto presentó la oferta de desarrollo G, que estipuló una primera opción para desarrollar cualquier actividad lucrativa relacionada con la propiedad y los derechos de usufructo de FBG. El señor Campollo quería estar en el negocio del FBG, que
O sea, ahí se ve que es el mismo negocio, el mismo sector económico. Finalmente, la carta de Pinto acerca de Ciudad del Sur al señor Sen afirma que iba a ser Ciudad del Sur y no FBG que iba a manejar el punto terminal del ferrocarril. O sea, el señor Campoyo quería estar en el negocio de ferroviario, estaba en ese negocio, quería estar en el de inmuebles, estaba en el negocio de los inmuebles y quería hacer funcionar el puerto y también FBG. O sea, se encontraba en el mismo negocio. El segundo factor es la intencionalidad discriminatoria y el efecto adverso. En una reunión con el presidente Berger el 7 de marzo del 2006, el doctor Gramajo verificó que el señor Campoyo era un inversionista interesado en la línea de la costa sur. Esta admisión vincula todos los puntos entre las declaraciones del presidente Berger acerca de otros inversionistas interesados y el señor Campoyo. De hecho, una condición clave de la propuesta de solución amistosa de tómelo, déjelo, era que de la demanda era que PBG entregara en forma unilateral tramos del ferrocarril que todavía no se habían rehabilitado, en el que otros inversionistas podían tener interés. El 8 de septiembre del 2006, el presidente Berger dio una entrevista a la prensa en la que declaró que FBG tenía 90 días para garantizar la inversión de 50 millones o iba a tomar la concesión ferroviaria del FBG e iniciar una nueva licitación para que el señor Campoyo pudiera hacer una oferta. Lo que es aún más importante, como ya se ha mostrado, el efecto discriminatorio pensado era privarle en forma sustantiva al RDC de todos sus beneficios económicos esperados bajo la concesión. El tercer factor es si había algún nexo a una política pública racional. La demandada emitió la resolución de lesividad para avanzar tres objetivos improcedentes sin indemnizar a FBG. Primero, obligar a FBG a retirarse del arbitraje local y de restaurar los términos del contrato de usufructo. Todo eso se encuentra en la oferta de tómelo, déjelo, para hacerlo imposible a FBG cumplir en virtud del contrato 402, declarar lesividad respecto del contrato de equipos. Sin el contrato de equipo, RDC no podía proporcionar un servicio ferroviario y de esa manera satisfacer los términos de los otros contratos de usufructo. Y está claro que lo hicieron para permitir al Ramón Campoyo obtener control del ferrocarril. El tribunal ha concluido en forma parecida que el gobierno utilizó el proceso de lesividad como un elemento de presión para lograr otros resultados que no guardaban relación con la declaración de lesividad. Ahora, finalmente, quisiera pasar a la cuestión de daños y perjuicios. Por las violaciones de la demandada del CAFTA, RDC tiene el derecho a una plena reparación. O sea, no en cuanto a los daños y perjuicios, que no se limite a la indemnización. La medida de la indemnización de valor de justo de mercado solo se aplica a las expropiaciones lícitas, mientras que los daños y perjuicios en la manera de plena reparación se aplica a las situaciones de incumplimiento. De hecho, la demandada concede que el estándar de plena reparación se aplica a los incumplimientos de los artículos 10.3 y 10.5 del CAFTA. Sin un estándar de plena reparación para las expropiaciones ilícitas, un Estado que viola solo puede responder por la misma cuantía de daños como si el Estado hubiese actuado en forma lícita. El tribunal no debe de confundir indemnización por una expropiación lícita con daños y perjuicios por una expropiación ilícita. Desde el caso de la fábrica de Enchorzao, se ha establecido que la reparación debe, en la medida de posible, eliminar las consecuencias del acto ilícito y además los proyectos de borrador de la Comisión de Derecho Internacional señala que la indemnización debe cubrir cualquier daño
financieramente evaluable, incluyendo la pérdida de utilidades. O sea, la pérdida de utilidades no es la medida, sino que es un factor dentro de lo que sería un daño que se puede evaluar en términos financieros. Y como el señor Crawford ha escrito en muchos casos, el daño que puede seguir un incumplimiento puede ser distante, contingente o incierto, pero eso no significa que no se puede recuperar. Numerosas decisiones en casos internacionales, incluyendo tanto casos de responsabilidad extracontractual así como los contractuales, han permitido la indemnización tanto para damnum emergens como para lucrum cessans. Los comentaristas están de acuerdo en el sentido que un inversionista no puede ser indemnizado plenamente para el valor de la empresa en marcha de sus intereses expropiados, a no ser que se le otorgue tanto el daño que se ha sostenido como resultado de la expropiación y la utilidad que se ha dejado de percibir. Y el caso Schufelt que vimos antes permitió tanto los daños sufridos y las utilidades perdidas, como en este caso. Lo que significa en este caso es que RDC tenía una inversión de algo más de 19 millones de dólares, que en su valor cumulativo en el 2006 es de casi 43 millones de dólares. Hubo costos de terminación del negocio de aproximadamente 1,3 millones de dólares. Hubo una expectativa razonable de utilidades futuras que ha sido reducido por amortización de la inversión perdida de unos 22 millones de dólares. Y luego se puede restar mitigación por ingreso por arrendamiento, 2,7 millones, y el reclamo finalmente son de 63 millones y más. Ahora el doctor Spiller, el experto de la demandada, alegan que el enfoque que proponen el señor Thompson y el doctor Pratt sigue contando en forma doble al amortizar la cantidad perdida respecto de los flujos futuros perdidos. Él dice, para implementar la amortización correctamente, el valor de cada amortización debe ser aumentado por el valor del dinero en un tiempo, de manera que el valor presente neto de las amortizaciones en un tiempo es igual a la cantidad en el valor en el tiempo de la cantidad invertida. Sin embargo, si uno hace esto, es decir, se aumenta por el WACC el valor de la inversión y después se amortiza, como cuestión matemática, esto no le da nada más que el valor descontado de los flujos futuros efectivos, lo cual elimina la distinción entre una expropiación lícita y ilícita por arte de magia matemática. Ahora, los comentaristas, no solo los comentaristas, sino los casos mismos, afirman que la amortización de la inversión reduce o elimina el riesgo de una doble recuperación. Ahora, en este caso los comentaristas son Rapinski y Williams. La siguiente diapositiva refleja el punto de vista de Mark Cantor en el mismo sentido, y luego tenemos el laudo en impugna, que no dice más que de que hay una disposición que los cálculos reducen los futuros flujos de caja al permitir una medida procedente de daños. Además, la crítica del Dr. Spiller supone que el RDC no esperaba ganar nada más que su coste de capital. Si eso fuera así, RDC no hubiese realizado su inversión en Guatemala, tampoco lo habría hecho ningún otro inversionista, si lo único que se le iba a devengar iba a ser lo que había invertido, no habrían hecho la inversión. Ahora, señores, yo les planteo, ya que este es el primer caso en virtud del CAFTA, y como el derecho no está bien asentado en cuanto a esta cuestión de daños y perjuicios en cuanto a una expropiación lícita e ilícita, yo les propongo que será su trabajo y su carga anunciar si un país puede quitar una inversión en forma ilícita y no pagar nada más de lo que habría pagado si lo hubiese tomado en forma lícita. Esa no puede ser
la ley y nosotros le pedimos que determinen que hay una diferencia en la medida de daños y perjuicios entre una expropiación lícita e ilícita. Y no es necesario que estén precisamente de acuerdo con los cálculos de la demandante, ni tampoco con su método de amortización de costos invertidos frente a las utilidades futuras perdidas, pero sí nosotros pedimos que enuncien lo que sería la medida apropiada de daños por un acto ilegal y van a tener las herramientas al final de esta audiencia, van a poder tomar las cifras que la demandante le ha dado, podrán utilizar el modelo de daños y perjuicios de la demandante y podrán realizar los ajustes que determinen que son apropiados para reflejar el hecho que en este caso las acciones de Guatemala son ilícitas bajo los estándares del CAFTA y del derecho internacional consuetudinario. Ahora yo quisiera pasar a una de las cuestiones fundamentales que tiene que ver con los costos hundidos y el lucro cesante, y es el coste capital promedio ponderado. El doctor Spiller es crítico del WACC del doctor Pratt. Dice que hace caso omiso de la realidad, del de 12,9%. De hecho, lo que propone el doctor Spiller para el WACC, 18,65%, supone hechos que no existen. Cuando se corrigen esos errores, el cálculo de 18,65% del doctor Spiller resulta en un WACC que es aún más bajo que el 12,9% del doctor Pratt. Ahora les voy a mostrar un programa informática que les estará disponible, que se utiliza para calcular el WACC. Ahora, hoja de cálculo vino es el del doctor Pratt, porque el doctor Spiller, que utiliza virtualmente el mismo programa, pero como no es ninguna sorpresa, el doctor Spiller redondea las cifras hacia arriba, de manera que nosotros pensamos que sería más certero utilizar uno que no realizara esa maniobra. Ahora, como pueden ver de esta hoja de cálculo, a la izquierda hay un cálculo del WACC aplicable al negocio de inmuebles. Y a la derecha tiene un cálculo del WACC que se aplica a las operaciones ferroviarias. Las partes están de acuerdo en que el WACC en estas dos situaciones debería calcularse por aparte y después combinarse. Ahora, en el caso de las operaciones inmobiliarias y ferroviarias, lo que tienen ante ustedes son los insumos del Dr. Pratt y del Dr. Spiller, tanto para el aspecto de la deuda como el aspecto de la prestación equitativa. Hay tres áreas de desacuerdo. El primero tiene que ver con el costo de la deuda. Naturalmente, el costo de la deuda se aplica tanto al lado inmobiliario como al lado ferroviario. El Dr. Pratt utiliza el costo de RDC de la deuda porque FBG obtuvo el 99,9% de su financiación por medio del RDC. FBG jamás habría utilizado la financiación guatemalteca por el alto costo de la deuda en esos países. Por otro lado, el doctor Spiller hace la suposición totalmente irrealista que FBG se cambiaría de una financiación no costosa por medio de RDC a una financiación costosa. En Guatemala nosotros alegamos que la suposición del Dr. Spiller no es nada más que una forma de lograr el resultado que él desea lograr. El segundo área de este cálculo es el premio por el tamaño. Los economistas están de acuerdo que las empresas menores tienen un tasa de retorno más alto y por lo tanto un WACC más alto. La diferencia es la fuente de datos para estimar esa diferencia. El Dr. Spiller ha utilizado un subconjunto de la décima decil, el décimo decil, y este incluye las empresas más pequeñas en medida por capitalización bursátil. También hay un subconjunto de la décima decil para las empresas con problemas financieros. El Dr. Spiller insiste que ha de utilizarse este subconjunto y el Dr. Pratt dice, nosotros creemos en forma mucho más razonable, que la décima decil ya incluye
y por lo tanto concentrarse en el subconjunto daría demasiado peso a las empresas bajo estrés y por lo tanto aumentaría el WACC en forma artificial. Nosotros les planteamos que esta conclusión tiene que ver con el hecho de que FBG siempre era un respaldo para RDC. El tercero tiene que ver con el peso acortado por las dos partes. Están de acuerdo las partes que hay que calcular los dos WACC por aparte y después combinarlos. Entonces la cuestión es qué peso ha de atribuir a cada parte al combinarlos. El doctor Pratt, naturalmente, se fundamenta en el EBITDA proyectado de cada línea de negocios, tal como los señores Thompson y McSwain lo estiman. Y lo digo que lo fundamentan esto en forma natural porque nosotros creemos que la ley es que hay que colocar al inversionista en la situación en la que se encontraba justo antes de la declaración de lesividad, de manera que si uno analiza la situación en la que se encontraba el inversionista justo antes de la declaración de lesividad, tenía una expectativa de futuros flujos de caja de cada una de estas líneas de negocios y por lo tanto la ponderación indicada sería la ponderación de las expectativas razonables del inversionista justo antes de la declaración de lesividad. Pues el doctor Spiller, por otro lado, simplemente les pondera 50-50. El punto central en relación con estos tres insumos es que el doctor Spiller toma la postura más extrema cada vez y huelga decir que tiene el efecto de aumentar el WACC y por lo tanto disminuir el lucro cesante. Ahora les voy a mostrar qué es lo que pasa con el WACC del doctor Spiller cuando nosotros reemplazamos los insumos correctos. Primero vamos a ver el premio por tamaño del costo de capital propio por el lado inmobiliario y ven lo que pasa al WACC como resultado simplemente del cambio de este insumo. Segundo es el costo de deuda por el lado el lado inmobiliario. Y ven que nuevamente el WACC se reduce cuando se corrige por el costo de la deuda. Ahora vamos a pasar a estos mismos ajustes por el lado ferroviario. Y ahora finalmente vamos a ajustar las relaciones a la que se combinan estas cifras. A realizar estos ajustes, el WACC del Dr. Spiller es un poco menos que el del Dr. Pratt. Ahora no voy a pedirles que se vuelvan economistas al adoptar su determinación en este caso, pero ustedes mismos al entender estas tres áreas controvertidas pueden hacer el cálculo del WACC. Ustedes pueden manipular este programa de computación para decidir ustedes mismos, es decir, utilizar lo que ustedes consideran ser los factores apropiados para el cálculo del WACC. Y una vez que han calculado el WACC, como el señor Thompson les mostrará cuando él da su testimonio, pueden tomar su programa que evalúa todos los factores, tanto los inmobiliarios, tales como tratados por el señor McSwain, y los ferroviarios, tales como desarrollados por el señor Thompson, y el WACC, tal como lo desarrolla el doctor Pratt. Pueden hacer lo propio en su laudo. Pueden decidir cada uno de los factores en el análisis del doctor Thompson y luego pueden entrar el WACC que ustedes determinan al utilizar el programa del doctor Pratt. Esto les permite ponderar las pruebas y es lo que les estamos pidiendo que hagan respecto de cada uno de estos factores. Ponderar con mucho cuidado, con mucha atención las pruebas y llegar a un laudo que es congruente tanto con los estándares jurídicos como con las pruebas que habrán escuchado. Ahora quisiera pasar a otro punto respecto de daños y perjuicios y el primero son las opiniones del señor McSwain en cuanto a los contratos futuros de arrendamiento. Las opiniones del señor Thompson acerca de actividad futura ferroviaria y el cálculo de daños y perjuicios. El doctor Spiller sigue
sosteniendo que no hay prueba alguna para apoyar el concepto de que hay lucro cesante en las operaciones inmobiliarias. Primero, la prueba constan de lo siguiente: la expertise y 46 años de experiencia del señor McSwain hablan de por sí. Es de notar que Guatemala, a pesar de que estos activos inmobiliarios se encuentran en su propio país, no ofrece ninguna prueba pericial para contrariar la opinión del señor McSwain. Y vean cuál es la experiencia del señor McSwain y el señor Thompson. El señor McSwain manejaba los contratos de rendimiento del derecho de vía ferroviario en la Florida. También para el Guilford Transportation Industries, que es el holding más grande del noreste de Estados Unidos. También realizaba contratos de rendimiento para Canadian National, para Chicago y Northwestern. El señor Thompson era el representante del gobierno federal en la junta directiva de Amtrak. El señor McSwain realizaba operaciones de rendimiento de inmobiliarios para el CSX. Y el señor Thompson era responsable de parte del Departamento de Transporte de Estados Unidos del sistema ferroviario entre Washington y Boston. Y el señor McSwain tiene 17 años de experiencia como para el Banco Mundial. El señor Thompson escribió las notas de infraestructura para el Banco Mundial. El señor Thompson y el señor McSwain tienen más de 89 años de experiencia combinada en los negocios de ferroviarios y inmobiliarios. La demandada no presenta ningún perito respecto de ferrovías ni negocio inmobiliario para contrariar el testimonio pericial de la demandante. Hay más de 600 empresas ferroviarias en Estados Unidos, miles en todo el mundo, con miles y miles de peritos que podrían haber dado testimonio en este caso. Sin embargo, la demandada no presenta ningún perito con conocimiento de las ferrovías ni de los contratos de arrendamiento ferroviarios. Seguramente estos excelentes abogados de la contraparte podrían haber encontrado peritos si si lo hubiesen querido hacer, pero es muy revelador que no lo hacen. Y contrario a lo que dice el doctor Spiller, el señor McSwain sí presenta pruebas acerca de futuros contratos de rendimiento de derecho de vía. Ya han visto la diapositiva que habla de los muchos contratos de rendimiento que ya se estaban preparando y estaban listos para firmar en el momento de la declaración de lesividad. Pero esto, lo que están viendo así, es un mapa del sistema FBG en el que las áreas actualmente ocupadas por ocupantes industriales son indicados en amarillo, y pueden ver, sin entrar en detalle, que virtualmente todo el sistema está ocupado con ocupantes industriales que habrían estado pagando una renta si no hubiese declarado la lesividad. Ahora, veamos la línea de energía eléctrica. Esta es la principal hacia Escuintla, y ese es un camión de la empresa de energía eléctrica que está instalando una nueva línea en el derecho de vía. El que ve hacia la izquierda es un camión azucarero que está utilizando el derecho de vía ferroviario como carretera. O sea, la presencia de ocupantes ilegales industriales por parte de entidades azucareras y eléctricas es rampante en todo el derecho de vía, y no puede llegar aquí la demandada para decir que nosotros no somos capaces de probar nuestro caso porque no podemos mostrar que teníamos contratos de rendimiento para esos ocupantes ilegales, cuando ellos, en el contexto del usufructo, tenían la obligación de sacar a los ocupantes. No es parte de nuestro reclamo, sin embargo, no pueden defenderse por haber incumplido con su obligación soberana de impedir que estas personas estuvieran en esta propiedad sin pagar ningún alquiler. Ahora se ha tapado las vías para el transporte de azúcar, y está
repleto de líneas de electricidad. Todos estos estarían pagando la renta hoy en día si hubieran pensado que FBG iba a poder continuar. En forma parecida, en lo que hace a, bueno, hubo amplias evidencias de demanda por el patio de la estación. La de Girona es un excelente ejemplo. Arriba y a la derecha se ve los carros estacionados en la estación de Gerona. Justo antes de la declaración de lesividad, había 3 personas, como ya habían visto en la diapositiva anterior, que estaban listos para construir edificios de oficinas y estacionamiento. La oficina del mismo fiscal general, que una parte es está incluida en el derecho de vía y los empleados estacionan ahí. El fiscal mismo es ocupante ilegal. Y como hemos visto, una Supra estaba dispuesto a empezar a construir supermercados en las estaciones ferroviarias, empezando en Zacapa, y terminaron su interés como resultado de la declaración de lesividad, de manera que el único que desvió el programa de contratos de arrendamiento fue la declaración de lesividad. Ahora, el primer aspecto de los daños y perjuicios es el valor de la inversión. RDC tiene una inversión nominativa de más de 15 millones de dólares que se acumuló hasta a la fecha de la declaración de lesividad, era 32,2 millones. Otros accionistas hemos alegado, y el derecho está claro, que tenemos el derecho de recuperar por parte de todos los inversionistas. La inversión nominativa de otros accionistas era 3,9 millones y esto lleva actualizado la fecha de la declaración de lesividad, era 10,7 millones, para un total de 42,9 millones. También tenemos derecho a nuestro costo de cierre, 1,3 millones, y el lucro cesante calculado como el valor presente neto de futuras operaciones ferroviarias, así como el valor presente neto de ingresos inmobiliarios, con una amortización de la inversión como para un neto de 22,188,000 dólares, de manera que los daños y perjuicios totales llegan a la cifra de 63,7 millones que hemos hablado antes. Voy a decir un elemento más sobre lo de amortización que no lo dije antes. El doctor Spiller, por supuesto, está sosteniendo que ustedes calculan en bruto la inversión antes de amortizarlo, pero no hay ningún respaldo económico ni de contabilidad para tomar el bruto de la operación antes de la amortización. La amortización y la depreciación siempre se encuentran sobre la base, se determinan sobre la base del costo. Los contadores estarían revolcándose en sus tumbas si escuchasen que hay que depreciar antes de amortizar. Y finalmente, debe permitirse a la demandante que pruebe los daños y perjuicios. RDC incurrió en costos inmediatos y sustanciales para para tener ingresos futuros a largo plazo, cumplió sus obligaciones de manera honorable en circunstancias muy difíciles y, por otra parte, Guatemala expropió la inversión de RDC de mala fe por razones no relacionadas con el bien público o el interés y sin ningún ofrecimiento de compensación. De hecho, una declaración que no tienen intención de pagar compensación alguna. Guatemala incumplió su obligación en virtud del CAFTA para tratar de manera justa y equitativa por acción arbitraria expectativas de mala fe sin debido proceso y destruyó las expectativas legítimas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Foster. Vamos a tomar ahora un receso de 20 minutos, como ya lo habíamos establecido en la orden procesal, y luego le daremos la palabra a la demandada. Reanudamos a las 11:10.